Hay que decir que los fachorros han perdido a uno de sus protagonistas más interesantes en esta serie. Le hemos dedicado nosotros como relatores de una novela que tuvo como protagonista a Manuel Adorni durante varios capítulos. Bueno, el fin de semana Manuel Adorni dejó de ser jefe de gabinete. Habrá que ver si dejó de ser algo más. Por ejemplo, integrante del directorio de YPF, donde se acumula dinero de una manera trepidante, vertiginosa. Dijo Milei que no, el cargo que le corresponde por jefe de gabinete lo perdería con el puesto. No fue lo que pasó con Guillermo Franco. Guillermo Franco dejó de ser jefe de gabinete y siguió siendo integrante del directorio de YPF, por lo tanto sigue cobrando $1 millón al año. ¿Ese es el promedio? No. Va, sí. Sí, $1 millón. Creo que es $1 millón al año. Bueno, es buena plata, muy buena plata. Por eso la duda. Bueno, con Adorni estarán elaborando ese retiro dorado que ofrece el directorio de YPF. En principio Milei dijo que no. Había una especulación respecto a que podían hacer renunciar a un concejal en la ciudad de Buenos Aires para que Adorni asuma el cargo para el que fue electo en las elecciones de medio término, legislador porteño. Eso también se descartó, por lo menos ayer a última hora, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Se daba por descartada esa posibilidad, sobre todo porque Pilar Ramírez, que es la que lleva adelante la gestión del bloque de legisladores de la ciudad de Buenos Aires, mano derecha de Karina, o una de las personas más cercanas a Karina, le dijo a su bloque, a través de un mensajito, tranca palanca, en otros términos, ¿no? Tranca palanca, no se peinen que nadie sale en la foto, nadie se va, salvo que sea un pedido explícito del presidente. Y ese pedido aparentemente todavía no llegó. $954.000 en todo 2026, palo verde. Un palo verde. También está Lisandro Catalán en el directorio. Claro, pero Catalán... Ex ministro, no fue jefe de gabinete. Claro, Catalán también, retiro dorado. Aparentemente a Adorni no le toca esa sortija. El destierro sería total. La de cascadas que se hubiera hecho con ese sueldo. Un montón. El destierro sería total y me da la sensación que el escenario judicial sigue siendo muy delicado, quizás se profundice en las próximas semanas, porque el intento de que la salida de Adorni forme parte de un acuerdo con el Poder Judicial quedó sujeto a lo que se decida con Ariel Lijo. Vamos a contar esta secuencia de la manera correcta, es decir, de manera cronológica. ¿Cuándo se empieza a tomar la decisión de la salida de Adorni? En París. En París hubo una charla entre Juan Bautista Maíquez y Ariel Lijo, en la que, culminada la misma, Juan Bautista Maíquez llamó a Buenos Aires y dijo: está jodido Manolo. Esto lo contamos acá, la semana pasada. La comunicación de Maíquez no dejaba lugar a dudas, se iba a avanzar con la causa del hijo, aunque hubiese mundial, aunque jugara Argentina, aunque se hubiesen destapado viejos casos de sospecha sobre dirigentes del peronismo, el caso Izarralde y compañía. Ningún artificio iba a evitar, dijo Maíquez, hablando desde París, que se avanzara en la causa que lleva adelante el fiscal Policita, pero que tiene como magistrado Ariel Lijo. Esa fue la información. Con esa información creció la especulación del recambio, al que le dio un empujón final Patricia Bullrich entre el miércoles y el jueves pasado, cuando obturó una sesión muy importante. Por lo simbólico, era una sesión donde se iba a tratar la posibilidad de avanzar en un desafuero, perdón, no tienen fuero los jefes de gabinete, en una remoción del jefe de gabinete, o en alguna instancia inferior, pero parecida desde el punto de vista político, iba a tener un altísimo impacto, una interpelación, una moción de censura. Lo operó, como también contamos la semana pasada en tiempo real, Patricia Bullrich, transmitiendo el siguiente mensaje: si Adorni sigue en el gobierno, no hay posibilidad de que el Senado saque las leyes que nos interesa, en una primera persona del plural que no involucraba solamente al gobierno, sino fundamentalmente a las empresas interesadas en que salgan leyes que el Senado tiene en gateras. Por ejemplo, la ley de inviolabilidad de la
propiedad privada, que era lo que se iba a tratar la semana pasada y no se trató. En ese doble juego, entonces, la comunicación de Máiquez y la operación de Bullrich, el gobierno quedó en una situación de jaque. ¿Cuándo se transforma en jaque mate? Cuando, estando en España, Javier Milei hace un último intento por sostenerlo a Adorni en una entrevista con Fernando González, del Observador, el diario de Luis Majuli y Gabriel Hochman, o sea, inequívocamente oficialistas, ¿no? Hochman, socio de Huerta en ese emprendimiento, el Observador, Majul también. Y en ese medio, el medio es el mensaje, Milei dijo: lo voy a echar si la justicia prueba que es corrupto. Milei dijo eso pensando en que con eso lo blindaba. ¿Qué le respondieron de Buenos Aires? ¿Qué le respondieron? ¿Ah, sí? ¿Así que lo vas a echar si la justicia dice que es corrupto? Y el viernes por la tarde se conocieron dos cosas. Insisto, Milei en España había dado ese mensaje, pensaba que con eso lo blindaba, y el viernes por la tarde se conoció un nuevo escandalete patrimonial, la adquisición de productos tecnológicos. Sí. Yo lo mato, o sea, discúlpame, un monitor, esta era una conversación en casa, un monitor de 2 palos, ¿en serio? Un monitor de 2 millones, más de 2 millones. Y bueno, es un monitor bueno. ¿Y 2 proyectores? ¿Dónde vas a meter eso, Manuel? Por favor, te lo pido. Ahora tiene tiempo para hacer lugar. El tema es que lo pagó otra vez, como había ocurrido con otro consumo, sí, lo pagó con tarjetas de crédito de sus empleados, de empleados de Casa Rosada. Eso se conoció a través del diario La Nación, y en paralelo, una vez que se conoció esa información, se supo además que la semana que viene, es decir, esta semana, el fiscal daría por cerrada la etapa investigativa porque recibiría el informe de la auditoría contable. DATIF es el organismo que se dedica a esas cosas de la Policía Federal, y al mismo tiempo porque considera que la etapa de declaraciones testimoniales también fue concluida con la declaración de Tabar. El último que declaró con la declaración de uno de los socios, amigos que le prestaron el departamento o le vendieron, prestaron, le otorgaron el leasing, no se sabe muy bien cómo es la operación, el departamento de Caballito. Bueno, de modo que la respuesta a ese desafío que había planteado Milei en España era inminente. Así que dijiste que si la justicia considera que tiene responsabilidad penal por la investigación que está en curso, vos lo echás. Bueno, vamos a otorgarle semiplena prueba de responsabilidad, que es la etapa del procesamiento. Cuando una persona es procesada en el ámbito penal, es porque la justicia considera que hay semiplena prueba, o sea, muchos elementos, y con contundencia se establece alto grado de responsabilidad. La condena, naturalmente, es la etapa definitiva. Ahora, el procesamiento es importante porque en el procesamiento se pueden determinar muchas cosas. Por ejemplo, las condiciones de libertad provisional. Porque cuando una persona está procesada, pasa a tener una libertad provisional, sujeta a la decisión del juez, del fiscal, porque la persona pasa, insisto, a ser acusada formalmente de un delito. Entonces se busca preservar la circunstancia de que esa persona, ante la posibilidad de ir preso, no se fugue. Por eso la libertad pasa a estar condicionada. Puede ser una libertad condicional ambulatoria o una libertad condicional o condicionada con prisión. Depende del caso. Era mucho imaginar una etapa de prisión preventiva para un jefe de gabinete, pero era evidente que con la libertad condicional, es decir, con el procesamiento, y entonces un jefe de gabinete en situación de libertad condicional, se le daba una herramienta a Mauricio Macri extraordinaria para que avanzara en lo que sugirió el viernes a la tarde. Por eso es importante la cronología. Sigan la cronología de hechos. Máiquez y el hijo de París,
Miércoles, jueves, Bullrich en el Senado. Viernes, La Nación, cuyo dueño o uno de sus dueños forma parte de la mesa judicial de Mauricio Macri históricamente. Zaguier, no Fernán, sino su hermano. Fernán es el director del diario. Su hermano, abogado, integra la mesa judicial de Mauricio Macri desde siempre. Bueno, La Nación publica ese detalle, el detalle de la compra. ¿Qué es lo que mantuvo y mantiene al caso Adorni en la indignación popular? Ese tipo de gasto, consumo postergado, se dijo. Consumo postergado. Claro, el consumo, los gustitos que se estaba dando a Adorni ahora que es funcionario. Eso es lo que más impactaba en la indignación pública. Lo que vos hablaste el fin de semana, los 2 palos en un monitor. Un monitor, dale, claro, Manuel. los 2 proyectores, las sábanas de 8 palos. Sábanas. Ese tipo de información, había mucho todavía por conocerse. De ese tipo de detalle, la cascada. Sí, había audios que se El estaban esperando, pendrive, claro. ¿viste? Mucho meme, un gran productor de memes. Sí, que el presidente mismo en esa entrevista dijo que a él le parecía plausible la explicación del Sí, pendrive sí, sí, olvidado con 500 millones Tal de cual, dólares. tal cual. 500.000 Pero dólares, perdón. no es relevante la opinión de Milei en este asunto porque no era Milei quien estaba siendo más activo en la operación del asunto. Milei intentaba blindar a Adorni por lo que venimos contando aquí casi desde el primer día del caso Adorni, que era que Milei y Karina consideran, de hecho Milei lo dijo en público, Milei y Karina consideran que volteado a Adorni caía su gobierno. O por lo menos que iban a ir por él. ¿No? Lo dijo. Sí, sí. Cae Adorni y vienen por mí. Bueno, fue lo que pasó este fin de semana. Se estableció un jaque mate. Esto no lo victimiza Milei, ni mucho menos, ¿eh? Se establece un jaque mate con la salida de Adorni. La toma de posesión formal será el martes a las 4 de la tarde. Sí, lo cambiaron al horario a las 5:30 por cuestiones Bueno. de agenda recién. Está bien, pero se anunció así, ¿no? La Se toma de anunció así. posesión, la toma de posesión, en general quien toma posesión es un presidente, no un jefe de gabinete. La toma de posesión será el martes ahora a las 5:30. 5:30, según anunció Adrián Rabier hace segundos nada más en Twitter. Claro. Y mañana su primera conferencia de prensa del vocero presidencial, 11 de la mañana. Ahora, acá el tema es, bueno, si el gobierno de Javier Milei pasa a ser intervenido, ¿en qué términos? ¿Qué significa esto para el Círculo Rojo? ¿Y qué significa para Mauricio Macri? Insisto, que el viernes a la tarde interrumpió su descanso, porque en realidad Macri descansa y por momentos interrumpe su descanso para operar en política, con 2 hechos. Los 2 fueron anticipados modestamente en este programa. A ver. El tráiler de Un día en la vida de Mauricio, Ajá. eso se conoció el viernes, mientras Macri estaba en Mar del Plata. ¿Se acuerdan que yo conté acá que el canal de streaming Olga, Sí. orientado por 2 productores, jóvenes productores, Susana Jiménez, muy vinculados a una transnacional del entretenimiento llamado Prime Video, que hasta hace poco tenían Prime, en realidad Sí, sí. Prime Amazon. Internacional. Claro. Amazon Prime. Claro, pero Prime es una empresa de entretenimiento transnacional que hasta hace poco tenía el control de Telefe. Ok. Que Olga había preparado un programa especial, Un día en la vida de Mauricio, donde se lo mostraba a Mauricio relajado, haciendo pilates, Mirá. pasando su día con tranquilidad, alegría, enamorado, ¿no? Un Mauricio Sí. muy relajado. Un blanqueo absoluto del personaje para mí más nefasto de la historia argentina. O de los peores, por lo menos desde el regreso de la democracia para acá. De los que más daño le hizo a la Argentina. Bueno, un blanqueo absoluto. El tráiler se conoció el viernes. Olga es uno de los 2, 3 medios de comunicación hoy más seguido por el público sub 30. Ahí está apuntado el mensaje. Es el mensaje que es el público que se disputan los libertarios con los del PRO dentro de esta interna de derecha. Cuando uno hacía la disección del voto de Patricia Bullrich, el voto era eminentemente más 60, el voto de Patricia Bullrich, más 60. Sí. Bueno, con inteligencia política, Macri dijo, la verdad que tenemos que bajar la edad
de nuestro votante, porque si no así no volvemos más. Hoy el padrón electoral es 60% sub 40. 60% del padrón electoral es sub 40. Y es gente que se informa a través de redes sociales, fundamentalmente, y de televisión. Televisión y redes sociales. Entre la televisión y las redes sociales se explican el 70% de los mensajes que llegan a los sub 40, cada vez son 6 de cada 10 votantes. Estoy dando cifras para que tomen magnitud del desafío que se propuso Macri en este reingreso al poder formal. Situación que se acunó, que se incubó en una reunión que tuvieron Macri y Pablo Roca hace como un mes. Sí. Y en la que Pablo Roca le dijo, este muchacho ya nos está haciendo perder guita o nos va a hacer perder mucha plata. Hay que buscar una forma de reemplazarlo sin alterar el rumbo. Y después de algún debate, me parece que este fin de semana empezó la ejecución de ese plan, que no es un reemplazo nominal, no es que Milei deje de tener nominalmente el cargo de presidente, sino que se lo corre de sus funciones. Habrá que ver cómo responde Milei a esto. El problema es que en esta operación está Carina involucrada. Entonces ya no es poca cosa que la operación para involucrar al núcleo duro de la gestión, o mejor dicho, al PRO en el núcleo duro de la gestión, la involucra a la propia Carina, que fue la que gestionó justamente el ingreso de Diego Santilli el fin de semana. ¿Se parte ahí el vínculo Milei-Carina o es Carina salvando la ropa de Milei, dándole 500 días más de mandato? Tengo para mí que es eso. Sí, bueno. Es ¿cómo logramos 500 días más de mandato? Hay mucho negocio por cerrar. No es lo mismo verlo desde la diáspora que verlo, obviamente, dentro de las oficinas donde se deciden cosas. Hay mucho negocio por cerrar y hay posibilidad de enmendar un destino que hoy parece jugado. O que parecía jugado si se mantenía Adorni como pretendía Milei en su puesto, porque el círculo rojo, es decir, los dueños del dinero y el poder, estaban muy inquietos con que no salían las leyes que a ellos les interesan. Bueno, en este escenario, y no es por darle más valor del que tiene, Mauricio Macri toma protagonismo, lo hace adrede, insisto, el viernes con este videíto donde se anticipa una lavada de cara formidable de un streaming que, como todos los medios de esta época, juegan a la mancha, ¿viste? Con la política. Yo, bueno, qué asco, yo eso no lo toco, pero la crocante sí. Naturalmente, porque hay que pagar sueldo, bueno, hay nada que juzgar. O sí, lo hará su público, su audiencia. Y después el acto en Mar del Plata, donde, otra vez, la locación y los participantes de ese acto también constituyen un mensaje al gobierno. ¿Por qué? Bueno, es el lugar de Montenegro, el ex intendente en uso de licencia para ser senador de la provincia de Buenos Aires. Montenegro fue un hombre del Poder Judicial a quien Mauricio Macri convoca para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, arma una estructura de poder, no solamente policial, sino sobre todo de espionaje en la Ciudad de Buenos Aires junto a Alfino Palacios. Cuando Macri llega al gobierno, por decisión de Marcos Peña, Montenegro termina como embajador en Uruguay. Ahí se suponía que era Marcos Peña tratando de limpiar la hojarasca que rodeaba a Macri en el gobierno de la ciudad. Servicios de inteligencia. Otros más sofisticados decían, no, lo mandan a Montenegro, a donde está la oficina del FBI y la CIA para América Latina, que están en Uruguay. Bueno,
No sabemos si fue por una u otra cosa. Lo cierto es que Montenegro se distanció, cuando era muy del núcleo duro de la gestión macrista en la ciudad, se distanció de ese núcleo duro, sobre todo de Marcos Peña, y consigue el cobijo político como intendente de Mar del Plata. Y de ahí acumula poder, porque Mar del Plata es el cuarto distrito en importancia a nivel nacional, porque cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires estamos hablando de que son distritos que tienen más cantidad de votantes que muchas provincias, ¿no? O sea que se vuelve una persona relevante en materia electoral, en materia de peso político y de peso territorial. Cuando Bullrich hace su transición hacia La Libertad Avanza y parecía que el mileísmo cooptaba todo el PRO, transicionaron con Bullrich. Valenzuela de 3 de febrero en la intención de ser candidato a gobernador. Montenegro de Mar del Plata, que hace una alianza electoral. Sí, pero bueno, se queda dentro del PRO. No se va, a diferencia de Valenzuela, que sí se pinta violeta. Y se crea este contubernio, digamos, parlamentario bastante sólido entre Cristian Ritondo y el gobierno de Milei. Ritondo como una especie de custodio parlamentario, incluso disgustando al propio Macri o tomando decisiones parlamentarias que parecían contradictorias con las posiciones públicas de Macri. ¿Qué parecían? Que parecían. Es una relación rara, porque Macri tiene, por lo que entiendo, una confianza bastante sólida en la figura de Cristian Ritondo, y siempre todas estas apariciones que los muestran en conjunto sirven para fortalecer ese vínculo que ellos tienen, y cómo lo que hace en Provincia de Buenos Aires cuenta con el aval de Mauricio. El viernes, en esa presentación, con estos participantes, Macri dijo: vamos a avanzar en la interpelación de Adorni. Sí, dijo, esperamos no tener que hacerlo. Y esperamos no tener que hacerlo. Bueno, ese fue el game over, el jaque mate. Game over para los gamers como Adorni, jaque mate para los que jugamos al ajedrez, para como Peter Thiel. Está muy bien. Llega Diego Santilli, que si bien tuvo casi todas las camisetas disponibles del sistema político argentino, y se inició en el peronismo, después transicionó al menemismo, del menemismo bueno, no sé, todas. Imaginen que prácticamente, salvo la izquierda, creo que estuvo con todas las camisetas disponibles. Casi tanto como Bullrich. Claro, casi tanto como Bullrich. Debe haber ahí un pan y queso, ¿no? A ver quién cambia más de camiseta. Pero lo cierto es que Santilli es un hombre históricamente ligado a Mauricio Macri. Hay quien dice de ese tipo de ligazón que es muy difícil de romper, porque involucra... Hay quien dice, no lo dijo Nancy Pasos, su ex esposa. De Santilli. La ex esposa de Santilli, ¿no? Dijo Nancy Pasos, Mauricio sabe muchas cosas de Diego. Bueno, dicen los cronistas que estaban ayer en la Quinta de Olivos que cuando entró Santilli, que estaba hablando con Mauricio Macri, cosa que revela Mauricio Macri, había un detalle, ¿no? Bueno, el detalle era justamente que en la pantalla de la tele, cuando los autos, vamos a decir, los autos nuevos, cuando se habla por teléfono sin mano conectado al auto, hay autos que tienen una pantalla. ¿El tuyo todavía tiene casetera? El mío tiene... Pasa cassette. El mío tiene magazine. El de Débora, sí. El mío tiene magazine. No, ahí te dice... Una pantallita. Eventualmente con quién estás hablando, si estás hablando con alguien, y decía Mauri. La palabra Mauri. Bueno, celebró Mauricio Macri y confirma esto Mauricio Macri de esta manera a través de un tuit. Dice en el tuit, lo podemos ver, el tuit de Mauricio Macri. Ahí está. Hoy hablé con Diego Santilli, previo a su reunión con el presidente. ¡Sarán! Lo confirma. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de gabinete. Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible. Bueno, está todo condensado acá, ¿no? ¿Cuál es el interés hoy de la derecha? Aquello que se conversó entre Macri y Paolo Roca. Las reformas económicas avancen lo antes posible, es básicamente que los negocios se mantengan y se aceleren mientras haya gobernabilidad. La gobernabilidad ahora está ofrecida por el PRO, nítidamente. Insisto, quizá a pesar de Milei, que intente oponer resistencia, quien operaba esa resistencia era Karina, que fue la que operó
el desembarco de Santilli, por eso es que me parece que le queda poco con qué defenderse a Milei si es que quiere proteger su Bastilla, que es básicamente el mando presidencial. Ojo, hay quien interpreta todo esto como una genialidad extraordinaria, nivel Maquiavelo, claro. de mirá cómo Milei nos engaña a todos, se está quedando con el PRO, lo está vaciando a Macri y se está quedando con toda la casta para volverlos anticasta. Sí. ¿No? Es muy sofisticado. Bueno, es lo que se dijo en estos últimos 2 años. Claro, ¿no? Es muy sofisticado. Puedo decir que tiene el rayo descastizador. Descastizador, vos decís. Descastizante. No, lo agarra Santilli y lo descastiza. No, me parece que me da la sensación que no va a pasar. Hubo una subestimación importante de la figura de Mauricio Macri, del PRO, o una sobreestimación de Javier Milei en este tiempo. También los mensajes de Macri mostrándola, no sé, la vuelta de Gaby Michetti, que la está mostrando en distintos actos. Sí. O María Eugenia Vidal, que sigue ahí presente, frente a salidas rimbombantes, estridentes, como la de Esteban Bullrich, le sirven a Macri como para decir, mira, nosotros seguimos acá y estamos enteros. Aunque el viernes decían, hay que destacar a los que se quedaron y no se fueron. Ahí está el tema. ¿Qué significa enteros? Esto es importante. Hoy Macri es uno de los 3 dirigentes con peor imagen de la Argentina. Sí. En todas las encuestas tiene un no lo votaría nunca cercano al 60%. Incluso lo sobrepasa. Es decir que Macri no tiene electorabilidad. Y bien ganado que se la tiene la imagen, supuesto, claro. Por hijo de remil puta. Claro, porque estamos hablando de una... Buen día, hola, ¿cómo andás? No me queda clara tu percepción sobre Mauricio Macri. Me da la sensación que Macri peronizó su estrategia. A ver. Históricamente el peronismo mantuvo una estrategia que le fue muy efectiva en tanto el peronismo como dispositivo de poder. Era oficialismo y oposición. Era oficialismo y al mismo tiempo gestaba una oposición desde el propio peronismo. Y en la eventualidad de una situación crítica podía recurrir a ese peronismo para mantener una instancia de poder. Acá estamos hablando de poder, no de proyecto de país, ¿eh? Estamos hablando de poder. Entonces, esa técnica que le permitió, esa técnica de poder que le permitió al peronismo durante mucho tiempo ser oficialismo y oposición. Néstor y Cristina usaron esto mucho tiempo, como un atributo, digamos. Hasta que en algún momento aparece Macri con una alternativa diferenciada con el PRO. Después crean el Círculo A, el Grupo A y todo eso. Que se quedó con las comisiones de gobernabilidad en el Congreso, liderados por Lilita Carrió. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Entiendo yo, lo que está haciendo ahora Macri. Macri no tiene capacidad electoral. No. No puede ser él. No importa si quiere, si no quiere, si le interesa, si no le interesa. Estar en condiciones de ganar una elección. El PRO intentó mostrar fuerza y músculo electoral en la elección de medio término y perdió y quedó tercero en la ciudad que gobierna, en la ciudad que los vio nacer. Lejos encima. Lejos. 50% de los votos que sacó. Exactamente. Adorni. Y perdió esa electorabilidad en manos del único candidato propio que podía exhibir la Libertad Avanza, que era Adorni. Sin historia previa, digamos. Igual es fascinante como evidentemente no tiene ninguna figura en la Libertad Avanza, porque cargo que se desocupa, cargo en el que ponen a Santilli, ¿no? Ahora, hoy nítidamente ya no queda nadie que no sea de la escudería amarilla. Ajá. Dentro del, salvo Sandra Petovelo, que digamos es la única que no tiene estos antecedentes. El resto, Toto Caputo, fue el funcionario del gobierno de Macri. Sturzenegger, funcionario del gobierno de Macri, de la Alianza y de otros. Sí. Bullrich, funcionario del gobierno de Macri, de la Alianza y de otros. Santilli del PRO, fue de Macri, de Larreta, de Bullrich, de todos, del PRO. Bueno, siguen las firmas. En las segundas líneas, un montón. Vuelvo al punto que hoy es el punto de discusión de la política argentina. Esto significa entonces que en una maniobra, insisto, maquiavélica, extraordinaria, Milei está
vaciando al PRO, se está quedando con los dirigentes del PRO para descastizarlos. Bueno. O, como hoy se mencionó mucho, hay un esquema de cogobierno o incluso de intervención. La teoría, el entrismo como práctica política fue en su momento instrumentada o ideada por la izquierda. La izquierda en algún momento dijo: tenemos que ejecutar un tipo de política que, sin perder identidad y relaciones, permita que nuestros cuadros ingresen a otras estructuras con mayores posibilidades de acceso al poder. Eso era el entrismo planteado por la izquierda. Bueno, pareciera ser que entonces hoy Macri, en una combinación de esta lógica del peronismo en términos electorales, la derecha es a la vez oficialismo y oposición. Fíjense lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Oficialismo y oposición eran de derecha en la elección. El peronismo retuvo el caudal de votos de toda la vida en la ciudad, un poquito más, un poquito menos, ese 20% que tributa el peronismo, pase lo que pase en la ciudad. Sí, 25, 30, 23. Por eso, el resto del ecosistema se fue hacia la derecha. Digo la ciudad de Buenos Aires porque es, insisto, la cuna del PRO. Bueno, de hecho, cuando fueron juntos en las elecciones de octubre, superaron el 50%. Tal cual. Y cuando fueron juntos en las elecciones de octubre, en provincia de Buenos Aires, ganó las elecciones, ¿quién? Santilli. Claro. Después de cargarse a José Luis Espert. Pues fue así. Sí, mañana tiene indagatoria, Espert. Se cargaron a Espert, llegó Santilli, se cargaron a Dorni, llegó Santilli. Tampoco es que le sobre mucho a Macri, son los jugadores que tiene. Digamos, tiene a Santilli. Sí. Entonces, hay que recordar una frase, hoy hay mucho archivo dando vuelta. Hay que recordar un archivo muy interesante en el que Mauricio Macri, lo tenemos en el tape 6, observaba esta característica, era en campaña, en la campaña del 23, esta característica que hoy le vemos a Javier Milei. Y la otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio. Y yo no puedo dejar de recordar, porque lo vivimos juntos, lo que fue gobernar ese prólogo del cambio con tan solo 4 gobernadores y 30% de la Cámara de Diputados. Bueno, quien no está viendo la escena, detrás de Macri, cuando dice son fácilmente infiltrables, están Patricia Bullrich y Luis Petri. Claro, que no se quejen, ¿eh? Claro, la punta de lanza del proceso de filtración, digamos. Sí. Nada es lineal, por supuesto, no fue tan fácil, ni tan aceitado este proceso, duró 2 años, casi 3, pero lo que tiene el Calabres es tiempo, paciencia y recursos. Y los recursos, muy importantes, no son solamente recursos económicos, son fundamentalmente los recursos judiciales que le permiten custodiar sus espaldas. Por eso es que viaja por el mundo, descansa, hace un día en la vida sin ningún problema. Eso es tremendo. Bueno, eso es tremendo. Ese recurso es central porque sirve como defensa y sirve como ataque. El control de la familia judicial que tiene el Calabres no solamente le da una custodia, sino que también le da posibilidad de ataque. Una vez por semana, siempre que esté en el país, se reúne con el Tano Angelici, que acaba de meter, con la firma de Milei, casi 50 jueces. Con la firma de Milei. Un tipo que es importantísimo para la articulación en la ciudad de Buenos Aires, en Boca, pero que controla medio poder judicial, siendo generosa, y dudo mucho que esas reuniones sean solo mano a mano Mauricio Macri, el Tano Angelici. Me parece que tiene que haber muchos exponentes de esta mesa judicial o de este armado judicial que son los que le permiten tener ese poder a Macri. Bueno, naturalmente esta lectura que estamos haciendo nosotros, o es la que se hizo hoy en todos los canales, respecto al cogobierno, a la intervención, rápidamente también salió Santilli, que sabe cómo tratarlo a Milei, que sabe que hay que acariciarle el lomo,
que sabe que hay que decirle sos genio, alto, bueno, como se dibujan ellos, viste que ellos se dibujan así. Sí, musculoso. Entonces van y se lo dicen, vos sos Sin musculoso, papada. sos un león, sos un crack. Bueno, sale Santilli a decir, no, esto no es un cogobierno, lo podemos ver en el tape número 8. ¿El vínculo con Macri y Milei se puede restituir o lo ves de brazos caídos eso? Y si es cierto que hablaste con Mauricio o no. Sí, hablé. Y obviamente yo soy una persona muy respetuosa y mantengo mis conversaciones en el ámbito de la conversación que mantuve. Pero, mira, acá habemos personas que queremos que la Argentina salga para adelante. Y yo creo que estoy convencido que Macri es de las personas que quiere que la Argentina salga para adelante. Y el liderazgo hoy, claramente y contundentemente, de Javier Milei, que ganó las elecciones, que la volvió a ganar y que si Dios quiere, y por lo menos es lo que a mí me gustaría, es que vuelva a reelegir para que el cambio de la Argentina continúe y crezca. Esta última parte no se la cree nadie, pero lo anterior es importante, porque Santilli sabe que tiene que salir a decir esto que dice, porque es lo que quiere escuchar Milei. Otra vez, es un cachorro, un gatito mimoso, al que hay que hacerle mimos, Qué espanto. porque si no puede tener un brote. Entonces ahora hay que, contenerlo emocionalmente al presidente. Hacerlo creer que juega. No hacerlo creer, Con el joystick. dejarlo en el desenchufado. juego, dejarlo en la cancha. No es Messi. Pero hay que dejarlo en la cancha, porque por este componente que menciona Santilli, es el que tiene los votos. ¿Los tiene? Bueno, Los tiene. el PRO cree que sí. El PRO cree que el que tiene los votos dentro del dispositivo de la derecha es Milei. Este es el disenso, si se quiere, que tiene Macri con Roca o con Manieto. Sí. Roca o Manieto creen que ellos creen equivocadamente, porque ellos tienen gran capacidad para destruir, pero nunca pudieron construir una alternativa propia. Fíjate que sponsorearon a Milei y Milei le hizo perder guita a Roca. Le hace ganar mucha guita con Vaca Muerta, pero Roca quiere ganar todo lo que pueda, no una parte. No le sirve una parte, porque también eso es poder, que no lo desafíen. Lo mismo pasa con Manieto. No es que para Manieto es importante que le otorguen una resolución donde le permiten usar en los recorridos de los diarios para entregar paquetería, cosa que pasó. Es un negocio menor, pero no quiere perder ese negocio, pues si concede ese negocio es un gesto de debilidad. Entonces, perdón, Carlos, ¿vas a decir algo? No, que sobre el tema de los votos, ayer Javier Milei reconoció que efectivamente está perdiéndolos, o que por lo menos se está viendo fuertemente afectado en las encuestas con el tema de Manuel Adorni. Él dijo, yo no lo voy a entregar por las encuestas, Claro. pero más allá de plantear eso, reconoce Eso que es lo que evidentemente preocupa a Karina. estaba erosionando al gobierno o a la continuidad. Esa es la razón por la cual Karina termina involucrada en la operación del PRO, en la operación de Mauricio Macri. O por lo menos blanqueando que ella es la que viene gobernando en el último Bueno, tiempo. eso ¿no? ya También. lo sabíamos. Lo que hasta acá ocurría es que ella custodiaba el poder de su hermano. Ahora entregó el poder de su hermano. Su hermano no tiene poder, es un tipo que el sábado decía, lo voy a sostener, y no voy a hacer, no lo voy a mover nunca, y el domingo lo echa. Sí. Lo echa, el viri de la renuncia, ni le voy a dedicar ni 3 minutos a la carta falopa esa de Adorni, que es una vergüenza. Se hizo la víctima. Sí, no, ¿Ya no, se no, rieron no. de él? Ya le dedicamos mucho tiempo, le dedicamos mucho más de lo que vale a la carta. Solo la mención ya le da más hándicap del que tiene. No, un tipo que la verdad que no. Lo de Adorni es una despedida a su altura, es decir, es una despedida de un tipo indigno, sin dignidad, escudándose detrás de sus hijos, aduciendo un ataque familiar del que nadie tiene noticias. La verdad, una indignidad, un tipo indigno en toda la línea, la verdad, qué tipo indigno. Pero eso tiene que ver con su personalidad. Ahora, en términos políticos, vuelvo a lo importante. El PRO, creo que hasta el propio Macri, saben que hoy ellos no tienen los votos que sí tiene Milei. Mucho, poco, 30%, es un piso
importante para sostenerse en la gestión. Quizá no para ganar una elección. Ahí se vuelve a activar la propia Bullrich. Anoche mismo salió a activar o mantener activa su candidatura a ser el reemplazo. Cayó Adorni, habló Milei y Bullrich habló inmediatamente después, cosa que nadie hace. Cuando habla el presidente no habla nadie más después. Eso no debería pasar, porque cuando habla el presidente es campo orégano, es la palabra del presidente. Bueno, habló el presidente con Majul e inmediatamente después habló Bullrich. Sí, y en la seguidilla de tweets fue también igual. Fue primero el presidente anunciando el reemplazo, después Karina Milei y al toque Patricia Bullrich. No, Bullrich no va a aflojar en su plan de ser la sucesora de Milei. Pero bueno, hoy tiene en todas las encuestas Bullrich ya abajo de Milei. Salvo alguna que otra, no sé, alguna falopa que compra ella. En general todas las encuestas muestran a Milei arriba de Bullrich. En intención de voto. En intención de voto. Ni hablar de Macri, que no tiene electorabilidad. Ponele que estén creando una figura con electorabilidad. Ya demostró que es electoralmente útil Santilli en provincia de Buenos Aires. Ganó 2 veces. Demostró que electoralmente es útil. Eso seguro. Bueno. Quiero cerrar con esto, porque para mí en el medio de todo este fragor hubo una confesión muy interesante de Milei respecto al sentido de esta disputa de poder. Porque lo que estamos describiendo es una disputa de poder y cómo habría quedado zanjada este fin de semana es una disputa entre la derecha, digamos, ¿no? ¿Quién finalmente toma el control de la gestión y con qué orientación, con qué sentido? Ahora, puede haber diferencias metodológicas, hay diferencias respecto a intereses económicos, comerciales. Macri, como hemos contado acá, tiene intereses concretos. Hoy representa intereses árabes, cataríes. No son los únicos, pero son sponsors muy importantes para la vida de Mauricio Macri. En tanto que Milei mantiene el buen vínculo, la relación económica y política con una combinación de empresarios, la familia Bulgeroni, por ejemplo, dueños o uno de los dueños de Vaca Muerta, o Mindlin, uno de los dueños de la energía, con una nueva casta o una nueva generación de vieja casta económica como los hermanos Neus, que se están quedando a distancia de Santiago Caputo con buena parte del negocio energético. Ese esquema de poder confronta contra otro esquema de poder que son los tradicionales, los de AEA, los que se expresan a través de la Fundación Mediterránea, que viene siendo muy crítica. Ahí está Narcor con Pagani, está Molinos con Pérez Compán, está Techín con Roca. Es decir, ese dispositivo tradicional del poder económico de Argentina no está cómodo con Milei, porque ve cómo Milei ha abierto la puerta a competidores con los que ellos no pueden competir. Le pasó a Techín con esa licitación que perdió a manos de una empresa india con insumos chinos en una licitación que comandó un enemigo íntimo de Roca, que fue Bulgeroni. En este juego de disidencias económicas hay un acuerdo, hay un marco común. Todos están de acuerdo que quieren que siga este plan. Es decir, que todos nosotros seamos más pobres, nosotros los trabajadores. La pauperización del trabajo y de las condiciones de vida de las mayorías populares, en eso están todos de acuerdo. Este grupo que ahora se disputa el control del poder. Porque ya estuvo de acuerdo antes en otras experiencias, en otros experimentos de poder. Por ejemplo, la dictadura, la última dictadura cívico-militar. Y fue extraordinario cómo lo verbalizó ayer el propio Milei. Escúchenlo a Milei estableciendo él mismo el vínculo entre su actual programa económico y el programa económico de la dictadura genocida. Escúchalo. Nosotros hicimos un conjunto, o sea, que lo que había prometido en 4 años lo cumplí en 2.
Pero no solo eso, sino que además, entonces fuimos con nuevas propuestas para la elección de medio término y, digamos, siendo Manuel Adorni jefe de gabinete, logramos sacar inocencia fiscal, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, acabamos de resolver el tema de los holdouts, sacamos modernización laboral, sacamos inocencia fiscal, sacamos la ley de glaciares, hicimos la baja de la ley de imputabilidad. ¿Cómo? Digamos, son cosas que ni gobiernos militares lograron hacer. Y la hicimos nosotros en 3 meses. Bueno, ni gobiernos militares lograron hacer lo que nosotros. Bueno, es Milei confesando lo que nosotros denunciamos desde el primer día. Este es el modelo de la dictadura genocida, ejecutado con una democracia vaciada, en una complicidad absoluta del sistema de poder que ahora disputa negocios. Pero que nadie se confunda, lo que están disputando no es otro programa de gobierno, no es cómo hacemos para que las mayorías populares vivan mejor. No es eso lo que está en discusión, ¿eh? Lo que están disputando son pedazos de la Argentina. ¿A quién le toca cada parte? ¿Cuánto se lleva Til? ¿Cuánto se lleva Elon Musk? ¿Cuánto se lleva Roca? ¿Cuánto se lleva Manieto? ¿Cuánto todos ellos te sacan a vos del bolsillo? Lo que vimos este fin de semana es esa escena patética del sistema disputándose porciones de una torta a la que ya no te quedan no te invitan a comer ni las migajas. Ya quedó definitivamente clausurada la narrativa, el relato de un gobierno anticasta. Como contábamos hace un ratito, todo este gobierno está constituido por personas que vienen desde hace décadas, ellos, sus familias, lucrando con el Estado. Desde el Estado, integrando el Estado, haciendo negocios en favor de ellos mismos. El relato anticasta se terminó. Lo que se terminó también el fin de semana es el gobierno de Milei tal como lo conocíamos. Empieza otra etapa en donde la derecha busca volver estructural estas reformas de las que Milei se vanagloria para que haya continuidad en un plan de gobierno que, insisto, lo que busca es que vos no puedas levantar nunca cabeza, ni vos, ni tus hijos, ni nadie que le haya tocado estar en la mayoría popular. Ser clase trabajadora, vivir de su empleo. Si sos de esa mayoría, estás jodido. Estás jodido. Porque lo que vimos este fin de semana es una orgía reproductiva de la derecha. Para multiplicarse. Bueno, habrá que ver si somos capaces de hacerle frente.